Una tamarca chirinaca sohtalo pachatjaniwa patunca paya catanaca saracaraki, 6 de la mañana con 22 minutos. Ya tiene campeja hichaja maquitaja carsait añadi. Roski pañani wakist awisan chica itasis karaktan o katstiji chajawit aniwaitanwa panihilatana caro hupanacasti kaisa municipio de Yaco provincia Loaiza marcato hutawayap jaraki. Kunasa amtasis karakpach hupanaka kanais arakistani nera katarun tañani hilata César Flores Mamani hupasti alcalde municipal kaisa Yaco marcata camisa que arunta señadi. Muy buenos días hermana y hermano, bienvenido a este. Es que hermana, muy buenos días. Estamos aquí presentes con el hermano concejal también para darles... Muy bien, también es saludarle y darle la bienvenida a nuestro hermano Gerardo Rodríguez, concejal de Yaco. Muy bien. Hermana, Macharunta por la misma municipio de Yaco, hermana. Waliki wahichasti. Pusi pataka, pusi tunka kin samaranakawa kaisa taika marca Yaco marcando ka tokeina hekat asitawa amtataskanis jaraktauk sa tokita kanais añari. Muy bien, hermanas, a todo el público en general también, gracias más bien por la cobertura, a Viayala, el programa que está difundiendo, haciendo conocer también el municipio de Yaco, ¿no? Yaco, como Taicamarca, estamos recordando 443 años de la fundación del pueblo de Yaco, compuesto por los 5 ayllus, Checa, Cawa, Micaya, Collana y Chimo, los 5 ayllus. Y también estamos haciendo hincapié con este gran agasajo, también nuestra iglesia, ¿ya? La iglesia San Juan Bautista de Yaco, que también ha sido la construcción data de 1618, estuviese cumpliendo ya lo que son los 399 años, ¿ya? Y bueno, hemos dado esta prioridad también a lo que es al pueblo y también a la iglesia, ya que era declarado patrimonio departamental y la Cámara de Diputados hace 15 días lo ha declarado patrimonio nacional, ya la ha aprobado en grande y detalle, pasando ya a lo que es a la Cámara de Senadores, y por esta situación vamos y esperamos también lo que es podemos decir, la restauración de nuestra iglesia, que es un ícono del Departamento de La Paz. El municipio de Yaco se encuentra aquí a unas 2 horas y media, ya pasando por lo que es el camino carretera Oruro, bueno, el camino también Aquime, como lo conocemos, y del pueblo centro poblado, lo que es Tablachaca, a media hora a mano izquierda, ¿no? Yaco está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, es valle, y también tenemos lo que es la cordillera, altiplano y valle, hermano, ¿ya? Ya, muy bien. Pero queremos saber, y mucha gente quiere saber, ¿qué producimos? ¿Cuál es la cultura que tiene este municipio? Porque está en la provincia Loaiza y en su mayoría la provincia Loaiza compone de un territorio que es más valle. Sí, la verdad, nosotros somos agrominero turístico. Tenemos la parte de la cordillera, ya que colindamos también con la provincia Inquisibe, Yaco. Tenemos la parte altiplana, Yaco se diferencia, tenemos el 60%, la verdad, con lo que es la parte del altiplano, que estamos más de 4.100 sobre el nivel del mar, ¿no? Y Yaco, la capital, está a los 350, ¿no? Tenemos, pero como le digo, también la que tenemos, la producción de lo que es frutícola y hortalizas, pero la esencia misma de lo que somos ganaderos y la producción misma del altiplano sale, por ejemplo, a una feria tan conocida como es la Feria de Aroma, que es la Huachaca, ¿no? Y también nosotros somos paperos y la verdad a veces sale todo, Loaiza, por ejemplo, la despensa del Departamento de La Paz y la producción misma sale, ¿no? A lo que es aquí en nuestras ferias de la ciudad del Alto, ¿ya? Y la papa tal vez es confundida incluso con la de Araca, pero nosotros tenemos la asociación semillera del lugar, lo que es Yaco, y las comunidades potencialidades en papa son, pues, por ejemplo, Conchamarca, la que tenemos en las ruinas turísticas, Conchamarca, lo que es Cotaña y todo el sector, y las grandes semilleras como lo que es Iquilluyo, Yipi, Chiaraque y Mecaña, que tenemos ahí una potencialidad en lo que es producción papera. Muy bien, qué interesante. 443 años de aniversario Taicamarca, que se ubica en el municipio de Yaco. Sí. Gilata Gerardo Kunawakistawina Casamuyata Hatu Apasini y ya Arumanti Wakaja Pasiscarachis Bocotocat Canais. Sí, hermana, Caruro Apasini ma feria anual, comunidad Villa Puchuni, que se toca hermana, ¿no? Sapamarauca, acá feria Apasi, ¿no? Kuna naka suñais ayasi. Ukan uñes ayasi hermana kuna nakteja hermana
tejidos en Sautatanaca, Uchuktatanaca, Ucanaca, Ucomas, Utjarakini, hermana, Camiste Caisa de Ganadanac, Apanip, Yaca Comunidad, Ucama Feria Anual, Duras hermana, ¿no? Caruro, Caloracina, 8:30, Uquita inauguración hermana, Transición Nocatacna invita a ir, Totapacha, a ver, comunidad cercanas o acá La Paz, o se toca viajar a Paz, o sea, Utjaraki o con hermanas más tuerques, entonces, was Utjaraki hermanas, ¿no? Y si ahora se nos invita a querer, como Paz, para Jarutaki, a la par, o a pasar aquí en Yaca, más campeonato de las hermanas, o sea, para que a pasar aquí, ¿no? Hermana, para aquí, ni Jaruro hermanas, ¿no? Takpach como comunidad naga futapje, cuando naga anatapje, entonces ahora se nos invita a takpachani participas, ¿no? Quizás uro tococh jutapjaraki, municipio de Culquire, o Casacaraki, hermano, ¿no? Cuando naga invita a esta Hilata Gerardo, walikiu kama hahawil atawa marka chirina casa o katsti sararaksnau ya kabana kaha kama hach amarkana kan hakastan unit irisa o kat kaukniri pachasa sarawina kaha o kam akaha sarayatas kiti arkatas kiti sarawina ka cultura sukanaka. Sí, otro cultura sarawina ka kam anchi orasan konam nas kam usus y costumbres lo toco para acá y Utjaraki wa kamiste naira tiempo kunamas sana kasi preitay no kami mahila pa utjar no tuer que sa utjar no cambia así huira por cambitan ukanaka utlorasis karaki hermana Ukama turka kit aseris hiwasana gaxar snai hiwasana sí invita ta con jota pasta turka kit aser kamiste kun ma huira puras ma frutam huira pata huira ampes achuna kam turka kipta sí no ukaina ira sarawea con Cristo en su caja ni chasque sigue otras que hermana. Muy bien, hermano alcalde, ¿cuáles son desde el gobierno municipal los preparativos? ¿Cuáles son estas miras más adelante? Imagino que tienen todavía visiones como municipio más adelante que trabajar. Sí. Hermana, estamos también haciendo la invitación, acordé la invitación, también el gobierno central nos está apoyando con la dirección con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Culturas, también el gobierno departamental a la par. Y bueno, en esta festividad, por ejemplo, vamos a estar con el concierto Movimiento Sinfónico del Alto también, y lo que es el ballet autóctono también de la ciudad del Alto, nos están acompañando. Este agasajo se va a llevar bastante en grande, ya que también los preparativos de cada uno de los hermanos allá se está esperando, ¿no? Son 443 años, como les reitero, y es uno de los poblados más antiguos, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar con este agasajo. El gobierno municipal, como le indico, es nuestra gestión, vamos a ir apoyando siempre, haciendo conocer lo que es nuestra cultura, nuestra riqueza, por ejemplo, en turismo, que nosotros lo tenemos. Por ejemplo, también quisiéramos que conozcan nuestras aguas termales, nuestras ruinas tihuanacotas, nuestra iglesia, como le indico, es un ícono del departamento de La Paz, y nosotros estamos para poderlo difundir y hacer a conocer a lo que es a Bolivia y al mundo, hermana. Hablando de cultura y turismo, ¿cuál será la danza con la que se caracteriza este municipio? Loaiza nos caracterizamos con la moza. Somos la moseñada, ¿no? La moseñada tal lo que es, y nos va a estar por la infaltable moseñada amenizada por lo que es la yucagua, va a estar ahí presente nuestra moseñada. Imagino que mañana va a haber ese tipo de actividades. Vamos a estar ahí, todo va a estar ahí, por eso tenemos una agenda bastante muy ajetreada, porque en la mañana estamos con la inauguración, como les reitero, de la que es de la feria anual, como ya el hermano concejal ha reiterado, y estamos con esta actividad en la par. ¿Ya? Muy bien, entonces invitar una vez más, ¿cómo podemos llegar pero hasta Yaco? Porque quizá muchos no conocemos. Sí, como les decía, es el camino hacia Quime, ¿no? Y cruza Quime y a mano izquierda ya llegamos a Yaco, pero para reiterarles nuevamente, salimos de aquí a lo que es hasta Jonani, ¿no? Carretera Oruro-Jonani, y hay 40 minutos hasta lo que es la capital de Yaco. Muy bien, Hilata y Mararutza, Aoyañani, Jawil, Aoyañani, Uka Munatamarca Chirina, claro que tiene que tener un anisipquisto. Sí, Walikiwa hermano, ¿no? Es como Pacha teleaudientes, ¿no? Intirinal, Ciudad de La Paz, yaqueños, ¿no? Sañani, invita a Caruro visita Petas para acá, ma aniversario, amtas que Taicamarca, ya como marcan, ¿no? Entonces, este hermano alcalde Escaraquena, Paspao, La Paz, Tocot, hasta
Jonani uka mar campore lugar campore pas uka sarantañara que esa camino a Quimes Jonanita más o menos unos 20 minutos uka ya no hasta lugar de Tablachac de 10 minutos a mano derecha no ukat utki Tablachac marcat mantiu ma 20 minutos a 15 minutos ya lugar ya marcar por que hermano no ahora se nos invita a ver esto con visita pero calor marampe am tasis karakine hermano Walikio kamaha saranyani inistiri turismo casa waliwa kayan hahach anchayatas kisarakistuwa hilata honorable alcalde Jupasa o camparusa iglesia o caja walinaira wasaraktas es una iglesia antigua imagino que es colonial sí. Pueden también visitarnos hermanos turistas quienes siempre están explorando los lugares tan atractivos que tenemos en Bolivia. Sí hermana, reitero la iglesia por ejemplo es un icono le indicaba y el hermano, el arquitecto Vázquez está en la actualización del proyecto y él nos comentaba así la iglesia a nivel, hay dos, una en Potosí y una en La Paz que sería la nuestra, similares y una estuviese en Perú. Entonces hubiesen 3 iglesias de esa estructura idénticas así, porque las torres por ejemplo son las de adobe, son, imagínense, y todo lo que es la estructura, la padre lo que es el frontis de piedra y un arco triunfal que es una belleza la iglesia, pero estamos en ese trabajo también de lo que es la restauración misma de esta iglesia, ¿ya? Pues ya como les reitero es un icono y nuestro trabajo nuestro es pues hacer el trabajo de gestión y bueno, restaurarlo, ¿no? Esa sería ser lo que pido. Solo la iglesia, otro lugar atractivo, las aguas termales. Perdón, aguas termales, estamos en Chayoma, por ejemplo, lo que es el valle, que estamos a 2.700 sobre el nivel del mar también, tenemos las aguas termales, de la capital Yaco, por ejemplo, tenemos a unos 30 minutos también las ruinas tihuanacotas. ¿Ya? ¿Qué podemos, por ejemplo, destacar eso de las ruinas tihuanacotas? ¿Qué restos arqueológicos, por ejemplo? Según lo que son los estudios, porque también estamos en camino a declarar lo que es patrimonio departamental, ya es una situación, es una meseta de por lo menos casi alrededor de unos 3 kilómetros ahí, ya en la meseta y es como una estructura y son unos canales de riegos ahí dejados como canales de, por ejemplo, de estudio se puede decir en esa época ya pues podemos decir Tihuanacota, porque se ha hecho unos estudios también bastante y son ruinas nada que envidiar a lo que es Tiwanaku, por eso lo decimos, y datan también de la misma época, ¿ya? Y también a la par están, por ejemplo, lo que son las cascadas de lo que son Aujani, ¿ya? También que las tenemos, el lago Pescocota, que es infaltable también de Yacoí, y bueno, como podemos indicarles, tenemos bastantes atractivos turísticos, si la infaltable cordillera, por ejemplo, la que también nos visitan los hermanos ya pues extranjeros, ¿no? Que van a esquiar, ya que colindamos también con lo que es con Quime, ¿ya? Entonces, como podemos decir, Yaco lo podemos calificar como un diamante en bruto, porque no estamos dando a conocer, no se está explotando todavía aún toda esa potencialidad que tiene en turismo y en cultura también. Qué interesante, entonces algunos muy interesados en el turismo podemos acercarnos, llegar al lugar e ir a ver qué de atractivo tiene el municipio de Yaco. Hilata, Mahiskawimpi, Toktaweja, Moseñada Toktawiki Pachati, Yaco Marcan, Hanukaja, Yakanakasutjas, Pechacha. Vale que hermano, más conocido ya provincia Loaiza, ¿no? Moseñada. Pero otra que ya danza pero más conocidos, más caracterizados ya un gato Moseñada. Y arumanteja uka ki toktasini tokonda winagaja que danzas autóctonas uka uñanja winagaja uka kinita uka ya kanagampiso uñist eyasinich. Karuro ne Moseñada tokoto kamiste hermano alcaldesca kaisa ayo kawox toket. Residente Nagasticha, que está así. Sí, hermana, invitado para que no, por invitación Carlota que a las 6:30 de la mañana, señas hora mistone, ¿no? Que esa ciudad del Alto será aquí, ¿no? Movilidad, entonces campe por dentro también que esa
municipio Cauca Yaco. salto patamarca. Villa Dolores, Villa Juan Asro de Padilla, Ah, ya. quitat mistone. Honorable alcalde, otra de las preguntas, ¿cuánto de población tendrá? En el censo último de lo que es 2012, data lo que son 7.315 habitantes, ya, lo que es Yaco, pero tenemos una situación también un poquito, hemos decrecido pareciese, pero mañana vamos a ver nuestra población. Muy bien, entonces imagino que allá va a estar visitando autoridades, por ejemplo, autoridades del gobierno central, departamental, ¿a la actividad estarán presentes? Sí, hemos hecho la cordial invitación al hermano, bueno, a la hermana ministra también, ¿no? Ministra de Culturas, y bueno, nos han confirmado la asistencia, por ejemplo, los hermanos diputados que representan el sector también van a estar, los infaltables, hermana ejecutiva departamental Bartolina, y bueno, también el gobierno departamental está confirmando su asistencia. Se ha venido trabajando, como le indico, esto es para dar a conocer lo que es nuestra cultura, nuestras costumbres, ¿no? Y al hablar de danzas también tenemos mucha riqueza en danza, pero mañana se va a dar prioridad con lo que es la mozañada. Muy bien. Ukamau hawit awayisto hilata honorable alcalde ukamaraki hilata concejal jupasa ya kapanaka hawali kaha un ereja saretan kun hama pachasa kaya markan sarawina kaso kat hilata hawil araki utappan kamart anyani mawawaki sasina hutap anyani sarant anyani chakansa chikan aseninyani akahari pusipataka pusitunka kim samarana ka pokt askaraki aka taika marca kunateja Jataski, municipio de Yaco, Caiza, provincia Loaiza, Marcana. Todos estamos invitados a compartir con este hermoso pueblo su cultura, su riqueza cultural, por supuesto, y además las danzas van a ser expuestas y además el turismo. Agradecerle por su bienvenida al programa Madrugado y pues ha estado presente para dar la invitación y por supuesto hacer conocer cuál es la potencia de este pueblo. Muy bien, le agradezco a usted, hermana, por la cobertura que nos ha dado siempre y creo vamos a estar también ya trayéndoles algunas otras noticias, como por ejemplo invitarle también lo que es ya seguramente nos va a hacer la entrega, ¿no?, oficial de lo que es de la declaratoria a nivel nacional de lo que es de nuestra iglesia, que nosotros ansiosamente como el pueblo de Yaco lo deseamos y como Departamento de la Paz también tenemos que anhelarlo, porque como estas estructuras, como esta, no existen, no hay, ¿no?, a nivel. Muy bien. Entonces, le agradezco nuevamente la cobertura y muchas gracias, vamos a estar también de vuelta en otra entrevista. Muy bien, Sarabejañani Gilata. Gracias, hermana. Si invita a que piñane, como visita Petas Pajaruro, Maram Amtas Casina, Taikamarca, municipio de Yacuxano. Hayaya ukamaha munata marka chiriraka ukama hawil awin pisti hichahan chitakut anitaskani wakis awisana kampiha huk ampina kampisa chilpanakaro sarañani.